Hola, bienvenidos a este diálogo IT de IT User. La inteligencia artificial es una de las tecnologías en las que más están invirtiendo las empresas junto con la gestión de grandes volúmenes de datos. Todo esto para lograr su transformación digital. La unión de esas capacidades de análisis junto con las de la inteligencia artificial permiten a las organizaciones obtener numerosos beneficios, como por ejemplo automatizar procesos y aumentar su productividad. No obstante, existe un debate en torno a la inteligencia artificial relacionado con los principios de transparencia, equidad. Hoy vamos a tratar de despejar esas dudas con los expertos que nos acompañan en este diálogo IT. Y concretamente tengo conmigo a Gonzalo Génova, profesor titular del Departamento de Informática de la Universidad Carlos III de Madrid, a José Carlos Vaquero, director de la División de Inteligencia Artificial y Big Data en GMV, y a María Jesús González Espejo, socia fundadora del Instituto de Innovación Legal y vicepresidenta de la Asociación Europea de LegalTech. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarnos. Y si os parece, Gonzalo, empezamos por ti. Vamos a hablar de esas máquinas. ¿Puede ser ética una máquina en el sentido que lo somos los humanos? ¿Y podemos enseñarles, como por ejemplo enseñamos a los niños? Sí. O sea, el matiz que está en la propia pregunta me parece muy importante en el sentido de los humanos, ¿no? Entonces, ¿puede ser ética una máquina? Yo diría, no solo puede ser, sino que tiene que ser. La máquina, en cuanto a prolongación de la actividad humana, tiene que reflejar la ética que tiene que estar en la acción humana, ¿no? Pero no en el mismo sentido en el que lo es un humano, porque la máquina no asume, no tiene la capacidad de asumir responsabilidad de sus propios actos. O sea, no es una persona, ¿no? No puede asumir responsabilidades. Y eso se traduce también en la forma en la que se puede enseñar ética a una máquina. Yo no diría que es imposible enseñar ética a una máquina. En cierto modo sí, en el sentido de que se puede enseñar a una máquina a imitar comportamientos éticos de los humanos. Pero claro, nuevamente hay que tener claro que enseñar ética no es solamente enseñar a imitar comportamientos. Eso es una parte de la educación, es importante, pero no es solo eso, ¿no? Cualquier educador, los padres en primer lugar, pero los profesores y cualquier persona que tiene una responsabilidad educativa en la sociedad sabe que enseñar no es solamente enseñar a imitar, sino también hay que potenciar la libertad y la autonomía personales. Y eso es algo que está más allá de la potencialidad de una máquina. José Carlos, ¿podríamos llegar a desarrollar esos algoritmos equitativos? Y además me gustaría saber si conocéis algún caso precisamente de esa falta de equidad. Bueno, yo creo que sí, que estamos trabajando en ello. De hecho, bueno, pues la academia está aportando bastante investigación para conseguir estos algoritmos más éticos, ¿no? Lo primero que le vamos a tener que pedir a estos algoritmos que sean seguros y fiables, ¿no? Y que traten la información de todos nosotros con la privacidad que todos nos merecemos, ¿no? Por otro lado, la transparencia. Estos algoritmos tienen que ser capaces de explicarnos cómo están tomando estas decisiones. No tienen que ser esas cajas negras que, bueno, pues nos dicen cómo están tomando esas decisiones, sino todo lo contrario, ¿no? Nos tienen que decir cómo están tomando esas decisiones. Y por último, tenemos que ver si efectivamente están recreando una serie de sesgos, ¿no? Por un lado, tenemos que ver si los datos con los cuales estamos entrenando estos algoritmos ya incluyen sesgos, y por otro lado, si a la forma de entrenar dichos algoritmos, pues están recreando dichos sesgos, ¿no? Y bueno, pues sí, desafortunadamente, recientemente ha salido a prensa pues algún sistema, el sistema Bosco, que lo ha desarrollado el Ministerio de Transición Ecológica, en el cual indica si bueno, pues un ciudadano tiene derecho a un bono social. Ha habido algunos problemas y algunas quejas de los ciudadanos porque aplicaban por ese bono social y sin embargo pues este sistema decía que no eran dignos de dicho bono social. Y el problema aquí nos hemos encontrado con la transparencia de dicho algoritmo. El Ministerio no ha sido capaz de dar una explicabilidad de cómo está tomando esa decisión este algoritmo. Y creo que todos nosotros deberíamos de conocerlo. María Jesús, a ti me gustaría preguntarte por esas medidas que están tomando las grandes empresas. Si son suficientes y además consideras que debe haber algunos límites legales. Bien, ante la situación de que todavía no hay un marco regulatorio claro para que regule la inteligencia artificial, sobre todo la parte de ética, de principios que la inspiren, las multinacionales han tomado la iniciativa y desde enero de 2018 prácticamente todas han ido emitiendo sus principios.
Cuando analizamos estos principios, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues bastante coincidencia en ellos, con alguna excepción. Un principio que prácticamente todas incluyen es el principio de imparcialidad, así como el principio de inclusión, es decir, que el algoritmo debe tratarnos a todos igual y no debe de tener, como decía José Carlos, sesgos, no debe de dar lugar a sesgos porque los datos que se incluyan no sean datos iguales para todos, ¿no? En segundo lugar estaría el principio que también José Carlos ha apuntado de la privacidad, es decir, tenemos reconocidos ya unos derechos fundamentales en materia de protección de datos y la inteligencia artificial no debe ser una excepción al respeto de ese marco. También el principio de seguridad, es decir, la inteligencia debe de ser digitalmente segura. Además, el principio de transparencia, tú lo has apuntado, de alguna forma, en determinadas circunstancias puede ser necesario conocer qué dice el algoritmo, cómo toma las decisiones la máquina. Las empresas ahí pueden alegar, mire, yo he invertido mucho dinero y yo no quiero que nadie conozca mi fondo de comercio, mi know-how o tal. Pero es cierto que el ciudadano tiene derechos. Y entonces hay que encontrar ese equilibrio de cómo lo hacemos. Las soluciones que se están encontrando, ¿cuáles son? La creación de organismos públicos que puedan tener capacidad para, en determinadas circunstancias, analizar el algoritmo, o bien juzgados, porque a lo mejor hay que ir al juzgado para pedir que se analice. Finalmente, hay empresas como por ejemplo Telefónica, a mí me gusta, han incluido entre sus principios el del respeto a los derechos fundamentales. También Google, por ejemplo, ha incluido el principio de la excelencia científica, es decir, me comprometo a invertir en esto y tener siempre la mejor tecnología posible en cada momento. En resumen, muchos principios, es verdad que mejorables seguramente, pero hay que dar las gracias a las multinacionales por haber hecho la inversión y el esfuerzo de empezar a esbozar estos principios mientras las autoridades, los gobiernos, los parlamentos no estén en posición de acabarlos, ¿no? Es verdad que, como hemos estado comentando, hay cierto debate en torno a esos principios de los que hemos hablado, pero en general y de una forma mucho más positiva, ¿qué puede aportar la inteligencia artificial a la humanidad? Bueno, puede aportar muchísimas cosas porque la inteligencia artificial nos ayuda con su capacidad de manejar, por ejemplo, inmensas cantidades de datos, de información, y también con la posibilidad de llevar a cabo de modo mecánico razonamientos muy complicados, pues nos aporta la posibilidad de descubrir un nuevo conocimiento del que no estaría al alcance de una mente humana en un tiempo razonable, ¿no? Yo pienso que los posibles miedos que pueda plantearse con la inteligencia artificial tienen que ver mucho con el desconocimiento. Y entonces, en ese sentido, pienso que los que sabemos un poco más del tema tenemos una responsabilidad también ante la sociedad de divulgar mejor, que quede más claro qué es una máquina, qué es lo que no puede. Y aún así, yo pienso que también hay no el miedo irracional, pero un principio de sana precaución ante algo que cuando ya lo conozcamos un poco mejor, creo que eso también es sensato, porque la inteligencia artificial, como cualquier otra herramienta, se puede usar mal. Entonces, pues ahí está el uso responsable que se haga, ¿no? De la inteligencia artificial. Bueno, desde mi punto de vista, la inteligencia artificial está aquí pues para complementar y ayudar al ser humano. Es verdad que tenemos que diseñar y desarrollar todos estos sistemas de inteligencia artificial de una forma responsable, ¿de acuerdo? Pero están aquí para, bueno, ayudarnos a progresar como humanidad. Pues yo diría que nos puede permitir pasarnos lo mejor. Está claro que la inteligencia artificial puede hacer tareas de las que nos aburren, ¿no? Buscar entre documentos determinadas informaciones, algún trabajo que es tedioso y aburrido, o la inteligencia artificial nos puede ayudar a ser más precisos, a equivocarnos menos. Se ha demostrado ya en el campo médico, en el campo jurídico, por ejemplo, que la inteligencia artificial es más capaz de ver cosas y verlas mucho más rápido que nosotros. Por tanto, yo creo que tiene muchas cosas muy positivas, y simplemente creo que nosotros como seres humanos pues tenemos que siempre defender esa humanidad, eso que nos hace
alcance únicos, esa capacidad de decidir, es decir, no permitir que decidan por nosotros. Ese es uno de los riesgos que yo veo, porque nos vamos a volver más bobos, es decir, podemos pasarnos lo mejor, pero ser muy bobos, ¿no? Entonces creo que nosotros tenemos que tomar conciencia de ese enorme poder que tiene, poder que en positivo puede ser estupendo y poder que en negativo puede ser muy peligroso. Pues muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros en este Diálogo IT y compartir vuestras opiniones sobre esa visión ética de la inteligencia artificial. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Os esperamos en un próximo Diálogos IT.